Queridos hermanos y amigos, hoy estamos por aquí una vez más compartiendo con ustedes este estudio maravilloso de la escuela sabática, el cual está basado al 100% y totalmente en la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo el tema del día miércoles que se titula Un Dios arrepentido, el cual está en la lección número 6 que se titula El amor de Dios por la justicia. Recuerden que el título de la lección se titula El amor de Dios y su justicia, pero la lección de esta semana se titula El amor de Dios por la justicia. O sea, que el amor de Dios y la justicia, la justicia está motivada por el amor de Dios, ya que nosotros aprendimos en un día anterior que la justicia no puede ser ejecutada si no tiene la base en el amor de Dios, o en el amor, mejor dicho. En este caso, en el amor de Dios, porque estamos hablando de la justicia de Dios, o el amor de Dios por su justicia, que es el título de la lección de esta semana. Y hoy estamos en el día en el día miércoles para 5 de febrero, que se titula Un Dios arrepentido. Veamos qué dice el escritor de la lección en el párrafo de arriba. ¿Por qué Dios arrepentirse? ¿Puede Dios arrepentirse? Una pregunta. ¿Por qué? ¿Puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido hemos visto que el carácter de Dios no cambia? Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepintió. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes creen que puede Dios arrepentirse? La palabra de Dios nos confirma que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Veamos qué nos dicen estos textos en el libro de Éxodo 32, 14. Y también vamos a ver el otro texto que nos vamos a ver solamente Deuteronomio 32, 14. ¿Qué nos dice Éxodo 32, 14, perdón? Éxodo 32, 14 nos dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas de piedra, 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Entonces dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Vemos aquí que el libro de Éxodo nos dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. En ese aspecto es que Dios se arrepiente. Cuando nosotros faltamos a los principios o a los consejos que Él nos ha dado como Padre o como Creador, y nosotros de alguna manera, Él recuerda que su trono y su justicia son la base del trono de Él. El amor y la justicia son la base del trono de Dios. Entonces dice, Dios se arrepiente del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Jehová declara juicios contra pueblos. Así se arrepienten, y si se arrepienten, también dice, no oyen sus palabras. Entonces, nosotros vemos que aquí dice que Dios se arrepiente del mal que había de hacer a su pueblo. Y en ese aspecto es que Dios se arrepiente. Dios no se arrepiente de nada porque Dios no puede arrepentirse. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esos textos.
Sin embargo, nosotros conocemos aquí muchos versículos, como por ejemplo en el libro de Génesis 6:6, nos dice, libro de Génesis 6:6 también nos dice el texto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis 6:6. Dice, el 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros encontramos aquí que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, algunas veces el contexto o los versículos en la Biblia están con una mala interpretación del original al español. Porque Dios no se puede arrepentir, lo vamos a confirmar con algunos versículos más adelante. Dice, vamos a leer los párrafos, dice, en esto, el segundo párrafo, en estos y muchos otros pasajes, Dios es descrito como alguien que cede a su juicio en respuesta del arrepentimiento. En estos versículos que leímos y en otros muchos más que podemos encontrar, se prestan a creer que Dios cede el juicio al arrepentimiento o la intercesión del pueblo de Dios. Promete destruir al juicio, promete desistir del juicio que había planeado traer sobre su pueblo. Si éste se aparta de la maldad, el hecho de que Dios suspenda sus juicios disciplinarios en respuesta del arrepentimiento humano es un tema común en la Escritura, como nosotros conocemos la historia que estudiamos la semana pasada, donde estudiamos el tema de Jonás, que fue a predicar a Nínive y Jehová perdonó la maldad de Nínive, porque ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, así como perdonó la maldad de Nínive, no porque ellos solamente, sino porque escucharon la advertencia de Jonás enviada por Dios. Sin embargo, como les digo siempre, en el Antiguo Testamento encontramos algunas pizcas de un juicio sin amor. Pero aquí nosotros vemos que en este caso Jonás hasta se molestó porque le dije, sabía que eras un Dios misericordioso y que no los ibas a destruir. Así que asimismo, sin embargo, vamos a pasar a la segunda parte del día miércoles, donde nos dice acerca de quién es ese Dios. Y nos dice la pregunta, dice, lee Números 23:19 y Samuel 15:29. ¿Qué enseñan estos textos con respecto a si Dios cede a arrepentirse? O si Dios se arrepiente. ¿Qué nos enseñan estos textos? Vamos a leer dos de ellos. Vamos a leer el libro de Números 23:19 y 1 Samuel 15:29. Números y 1 Samuel. 1 Samuel dice, 1 Samuel 15:29. Vamos a ver qué nos dice 1 Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29 nos dice, además, dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Aquí está hablando Samuel acerca de Saúl, cuando Saúl era rey. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo menor que tú. Y el 29, que es lo que lo manda a leer la lección, dice, además dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. ¿Por qué dice? Hablando de Jehová, porque el que es la gloria de Israel
no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Jehová no se arrepiente. Jehová se arrepiente solamente cuando nosotros estamos a punto de pasar por algunos juicios establecidos por Jehová, o simplemente porque en ese momento Jehová decide pasar un juicio sobre cualquiera de nosotros o sobre el pueblo. Pero si nosotros reconocemos nuestros errores, Jehová se arrepiente, pero no se arrepiente como nosotros como hombres, sino que simplemente se retracta de cualquier cosa, porque es un Dios que el trono de él está regido por amor y justicia. Y la Biblia dice que el carácter de Dios es amor. No dice que tiene amor, dice que el carácter de Dios es amor. Y, por lo tanto, no es un hombre para arrepentirse, dijo la palabra de Dios. Veamos que lo dice Números 23. El libro de Números 23, a ver qué nos dice. Números 23, 19. Nos dice, Números 23, 19 nos dice. Vamos a leer el 18. Entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no ejecutará. En pregunta, no. Dios dijo y se hará. Dios lo ejecutará, lo que él hable. Vamos a ver qué nos dice la nota por aquí. Dice: Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre. Dice, estos pasajes declaran implícitamente que Dios no es hombre para arrepentirse. Primera de Samuel 15:29 nos dice que él no es hijo de hombre para arrepentirse y no miente. Que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso dice y no se hace? Pregunta, ¿acaso promete y no se cumple? ¿Acaso Dios dice y no se hace? Todo lo que Dios dice, se hace, aquí y en el universo. Número 23:19 dice: leídos a la luz de los otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas, y aunque cambiare de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta del arrepentimiento, precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Así que no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu dificultad, tu sufrimiento, tu opresión o lo que estés pasando, nunca debes olvidar que Dios es un Dios que nunca cambia de carácter, que Él es un Dios de amor y de misericordia, pero que por amor a nosotros, Él siempre le da un rumbo al castigo o a la consecuencia que nosotros deberíamos recibir. Y eso solamente es posible porque Él nos esconde detrás de su justicia, para que no pasemos por algunas cosas que deberíamos pasar, que Él ya pasó. Como dijo la Escritura, Él se hizo maldito por nosotros, siendo clavado en una cruz. Él fue escupido por nosotros, Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue humillado cuando nosotros debíamos ser humillados. Él murió por nosotros en la cruz. Así que, queridos hermanos, Dios los bendiga. Yo espero que este día
este día miércoles sea para ustedes una forma de restablecer y afirmar su fe en las promesas de Cristo Jesús, ya que hoy aprendimos que ese Dios de la Biblia no cambia. Y si cambia, lo hace en favor de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de algún error que hemos cometido. Esa es la promesa, y eso no es que Él cambie, sino que esa es la promesa y ese es el juramento que Él hizo, que nos salvaría por amor a Él mismo. No por amor a nosotros mismos, sino porque amor a Él mismo, porque Él mismo nos creó y no Él mismo nos sostiene, y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y esa es la diferencia de que nosotros debemos entender entre el amor de Dios y su justicia en un Dios que no se arrepiente, un Dios que cumplirá la promesa de salvarlos a nosotros como seres humanos, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer muriendo en la cruz. Así que yo espero que este día, como les dije, sea para que nuestra fe sea firme y que podamos en las promesas de Dios y podamos crecer en fe. Dale like y suscríbete para que veas el día jueves.